Buenas noches, estimados colegas. Vamos a hablar un poco de este tema, el torch. Torch en inglés significa tortura. Para algunos realmente para manejar estas cosas nos tortura, ¿no? Porque sabemos poco del torch, inclusive a unos infectólogos, a unos patólogos clínicos no manejan mucho este término. El término torch fue propuesto realmente por los neonatólogos, ¿no? En 1971 vieron algunos casos de niños que tenían ciertas características parecidas, ¿no? Entonces quisieron agruparlos y le pusieron el nombre del torch. Afecta a un número pequeño de recién nacidos, del 0.5 al 1%, y pueden producir daños severos que muchas veces pueden ser de por vida, ¿no? Entonces, como les decía, el torch tiene conceptos erróneos, ¿no? Manejamos conceptos no muy bien fundamentados realmente. Los fundamentos de estas infecciones que contienen el torch, que incluyen el torch, no son claros. Entonces, esto hace que muchas veces hagamos tratamientos innecesarios. Entonces, el síndrome de torch es un acrónimo, ¿no? Que tiene el T es toxoplasmosis, el O es otras enfermedades, entre las cuales está sífilis, hepatitis, la R es rubiola, la C es citomegalovirus, el H es herpes simple, ¿no? Y posteriormente se ha modificado y se ha agregado la sífilis, entonces algunos le han puesto storch o torches, ¿no? Y estas infecciones tienen en común tienen características comunes, sin embargo el diagnóstico suele ser difícil y cada una de estas infecciones realmente son diferentes, ¿no? O sea, no se pueden agrupar dentro de un solo síndrome, son totalmente diferentes. Así, estas son las infecciones que afectan al recién nacido, ¿no? Hay virus, bacterias, protozoarios, hongos. En el caso de virus hay herpes simple, parvovirus, robiola, sarampión, VIH, hepatitis B, herpes. En el caso de bacterias tenemos la sífilis, tuberculosis, la listeria, salmonela, protozoarios, el toxoplasma, el plasmodium, tripanosoma y en hongos también, ¿no? Entonces, como ven, es una serie de microorganismos que pueden atacar al feto. Estas son poco las tasas de las prevalencias de estas infecciones, ¿no? Citomegalovirus 2 a 24 en 1000, recién nacidos, herpes virus, toxoplasma 0.1 a 3.5 por 1000, sífilis, cada uno tiene diferentes prevalencias. Estos son los factores de riesgo. Cada uno de estas enfermedades tienen diferentes factores de riesgo, realmente son infecciones diferentes, ¿no? Por eso decir torch es no decir nada realmente, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunos son estacionales, la rubiola, el parvovirus, algunos son debidos a ingesta de alimentos no preparados bien, de una manera adecuada, como toxoplasma, exposición a viajes, Mycobacterium tuberculosis, plasmodium, exposición a heces, toxoplasma, parejas sexuales, ¿no? Diferentes parejas sexuales están asociadas al virus del VIH, a hepatitis, al herpes, el uso de drogas, al citomegalovirus, VIH, hepatitis, y bueno, cada uno pues tiene diferentes factores de riesgo, ¿no? Las formas de transmisión también son diferentes, ¿no? Hay unos que se transmiten vía hematógena, de la sangre al feto, por el canal del parto, o por vía ascendente, ¿no? Desde la vagina hasta el cuello uterino y el útero, ¿no? Entonces son diferentes formas de infección neonatal. La inmunidad, ¿no? Cada uno de estos tiene diferentes tipos de inmunidad. Hay algunos que dan inmunidad permanente. Una vez que uno tiene rubiola, siempre va a tener inmunidad permanente contra rubiola. Igual toxoplasma, ¿no? Una vez que uno se infecta de toxoplasma, va a seguir con los anticuerpos de por vida. Varicela igual, ¿no? Nunca más vamos a tener varicela, solamente una vez en la vida. Inmunidad relativa dejan los citomegalovirus y los herpes. No dejan inmunidad sífilis, tuberculosis, podemos tenerlas varias veces. Y bueno, y estas enfermedades podemos tenerlas cada vez que una mujer se embaraza, hepatitis B, Chagas, SIDA, VIH, nuevos virus que la mujer se
se adquiere. En el TORCH, el 70-80% de las madres son asintomáticas, ¿no? Entonces, muchas mujeres infectadas, muchos de nosotros estamos infectados con alguna de estas infecciones, simplemente no tenemos ningún síntoma, ¿no? Somos simplemente infectados, tenemos la inmunoglobulina G aumentada, positiva. Igual en los recién nacidos, el 50 al 70% de los infectados también son asintomáticos. En la madre pueden producir, simplemente se reabsorbe el embrión, de ahí tenemos los abortos frustros, todo ese tipo de abortos, ¿no? Infecciones placentarias, retardo de crecimiento, parto prematuro, recién nacido infectado asintomático. En el producto, en el bebé, ictericia, anemia, microcefalia, hidrocefalia, neumonitis, prematurez, todo esto es lo que vieron en un inicio los neonatólogos, y a todo esto le pusieron TORCH. ¿De qué depende que las malformaciones congénitas en el embarazo? Uno, de la capacidad del virus. Hay diferentes tipos de virus, ¿no? Puede haber un virus de rubiola, hay virus que son más agresivos que otros, ¿no? Entonces la capacidad del virus para infectar a una mujer embarazada y transmitirse al feto, hay diferentes tipos de virus. La etapa de la gestación en la cual se presenta la infección, no es diferente adquirirla en las primeras semanas que después, ¿no? La capacidad del virus de infectar de manera directa al feto o alterar primero el ambiente de la madre, ¿no? Y después infectar al feto. La fisiopatología, ¿no? El virus, la mujer embarazada susceptible, no le produce infección materna. Esto puede que no produzca ningún problema, pero puede producir abortos espontáneos por vía vaginal o por vía hematógena. Puede producir infección placentaria, infección amniótica, y esto lleva a infección fetal, pudiendo producir muerte fetal, malformaciones, simplemente un feto infectado, sin malformaciones, pero también un feto normal, ¿no? O sea, asintomático. La transmisión a la madre, ¿no? Por contacto directo, ¿no? Por contacto sexual, iatrogenia a veces, y los aerosoles, ¿no? El parvovirus, infecciones respiratorias. Las formas de transmisión de las infecciones virales congénita, ¿no? Transplacentaria, transnatal, o sea, durante el trabajo de parto, durante el expulsivo, perinatal, postnatal, ¿no? Durante la lactancia, ¿no? Entonces, diferentes fases en la cual estas infecciones pueden pasar al recién nacido. Los mecanismos de lesión, diferentes mecanismos, ¿no? El sitio de la infección, depende del sitio de la infección, el tipo de virus, ya dijimos, hay virus más agresivos que otros, las células afectadas, la extensión de la lesión, mientras más extensión, es peor el pronóstico, y la respuesta del inmune de la mujer, ¿no? Cada persona, cada uno de nosotros tiene diferente respuesta inmune. Si nosotros adquirimos una infección, depende de cada uno de nosotros para desarrollar la enfermedad o no desarrollarla, ¿no? Igual las gestantes, ¿no? Los mecanismos de lesión placentaria, por acción tóxica de la placenta, sobre el metabolismo de las células placentarias, una panembrionitis, ¿no? El herpes, por ejemplo, la viruela, ¿no? Produce una panembrionitis, vasculitis, esclerosis de los vasos placentarios, la rubiola, herpes, citomegalovirus, las lesiones por alteraciones cromosómicas, como la rubiola, el herpes virus, la lesión por infección fetal sistémica, y las infecciones localizadas en un órgano o sistema como la hepatitis, ¿no? Esto es cómo afecta de acuerdo a los periodos, cómo afectan las infecciones, ¿no? Sabemos que en los periodos más precoces de la gestación se producen la mayor cantidad de problemas, ¿no? Por ejemplo, defectos en el tubo neural en esta etapa, ¿no? Defectos en el labio leporino, labio hendido, ¿no? en estas semanas,
y así sucesivamente, ¿no? Mientras más pase el mayor número de semanas gestacionales, las lesiones son menores, lesiones congénitas. Por ejemplo, la varicela congénita ocurre casi exclusivamente antes de las 20 semanas de gestación, la toxoplasmosis en el 15% en el primer trimestre y en el 60% en el tercer trimestre. Lo que producen cada una de estas infecciones, ¿no? Retardo de crecimiento, placentomegalia, la citomegalovirus, sífilis, hidrofetalis, parvovirus, sífilis, toxoplasma, hidrocefalia, toxoplasma, etcétera, microcefalia, todos estos, calcificaciones intracraneales, toxoplasma, citomegalovirus, insuficiencia cardíaca congestiva, miocarditis, derrame pleural, todas estas infecciones, hepatoesplenomegalia. Entonces, miren, todas estas enfermedades que constituyen el TORCH y otras infecciones producen todo este síndrome que fue llamado TORCH, ¿no? Pero que, como dijimos, cada una de estas infecciones son realmente diferentes. Aquí sigue disculpen el inglés de estas diapositivas, pero las encontré realmente bastante interesantes y no tuve tiempo de traducirlas, ¿no? Dice, nunca ordenar una prueba si no la sabemos interpretar, evaluar y manejar. Entonces muchas veces tomamos pruebas y no sabemos qué hacer con los resultados. Entonces, eso me parece una lección bastante interesante, ¿no? Yo antes de esta exposición llamé a infectólogos de mi hospital 2 de Mayo, llamé a patólogos clínicos que se dedican a infectología, y realmente cada uno tiene diferentes maneras de pensar, diferentes conocimientos sobre esto, ¿no? ¿Cuáles son las cosas básicas del TORCH? Como digo, disculpe por favor el inglés. IgM, cuando encontremos IgM es infección nueva. O sea, la IgM sirve para diagnosticar infecciones nuevas. La IgG sirve para diagnosticar infecciones antiguas. La IgG es como un recuerdo, ¿no?, de que ya fuimos infectados. Entonces, las IgM, los anticuerpos IgM son producidos en la parte aguda o la fase aguda tardía de la infección primaria, ¿no? Y aparecen inmediatamente después de una infección. Una vez que nosotros nos infectamos con toxoplasma, aparecen IgGs. Nos infectamos con rubiola y aparecen IgMs por 8 a 12 semanas y pueden persistir hasta por 1 o 2 años. Entonces, cuando encontremos IgM, es infección aguda. La IgM no necesariamente significa infección fetal en el caso de una madre, ¿no? Podemos encontrar que una madre está infectada de rubiola o de toxoplasma, pero no necesariamente significa infección fetal. La madre simplemente está infectada. En cambio, los anticuerpos IgG aparecen después, ¿no? Después que la IgM comienza a bajar, comienzan a aparecer las inmunoglobulinas G y que caen después de las 1 a 2 meses, pero persisten por toda la vida, ¿no? De tal manera que, por ejemplo, si nos toman a nosotros IgGs contra varicela, todos somos positivos para IgGs para varicela, porque todos la hemos tenido. IgM, entonces, para sumarizar, para hacer un abstracto, si no tenemos IgM ni IgG, no hemos estado expuestos. Si tenemos IgM positivo e IgG positivo o negativo a veces, es una infección aguda. Si tenemos una infección pasada, tenemos una IgM negativo y una IgG positivo. En la sífilis también pasa, ¿no? La sífilis, una persona que ha adquirido sífilis sigue con sus anticuerpos por casi toda su vida, ¿no? Sus IgGs siempre van a ser positivas, ¿no? Y no quiere decir que esté infectada, sino simplemente tiene el recuerdo, ¿no? No es una primo-infección. Este es otro tema, otra prueba que se está haciendo en el Perú ya, que es la avidez de la inmunoglobulina G, que también nos ayuda para identificar o para comparar, ¿no?, una infección aguda con una infección crónica. Carlos, me gustaría que me digas 5 minutos antes de... ¿Ya? Por favor. miren el toxoplasma, ¿no? Toxoplasma, la tasa de transmisión aumenta conforme aumenta el trimestre, ¿no? De tal manera que en el tercer trimestre la tasa de transmisión al feto es mayor.
En cambio, las secuelas, o sea, las malformaciones congénitas debidas al toxoplasma son mayores cuando se adquiere la infección en el primer trimestre, ¿no? Baja en el segundo trimestre y baja en el tercer trimestre. ¿Qué pasa? Aquí tenemos unos ejemplos. ¿Qué pasa cuando tenemos una paciente con toxoplasma? Le mandamos toxoplasma y sale IgG negativo, IgM negativo. ¿Qué pasa? Esa infección no existe, ¿no? No existe toxoplasma. En cambio, si tenemos una IgG no reactiva, negativa, y una IgM reactiva, ¿qué pasa? Probablemente pueda que estamos frente a una infección reciente. Por eso es necesario repetir después de las 2 a 3 semanas, ¿no? Para IgG. Si ambas después de ese periodo son positivas, pensamos en una infección aguda. Miren cómo, en este caso, la avidez que les decía es otra prueba que se está usando, avidez de la IgG, va a ayudar en este caso, ¿no? Una toxoplasma reactiva, o sea, positiva, y una IgM no reactiva, ¿no? Aparentemente es una infección antigua, ¿no? Pero nosotros le tomamos la avidez del IgG y sale gran avidez, es una infección pasada. En cambio, si sale lo mismo, una reactiva, una IgG positiva, una IgM reactiva y una baja avidez, es una infección reciente. ¿Qué pasa entre esto? ¿Cuál es la diferencia entre alto y baja avidez? El virus, en este caso el toxoplasma, cuando el organismo está mucho tiempo expuesto al toxoplasma o a cualquier germen, desarrolla una gran avidez. Por eso, cuando existe gran avidez, generalmente es una infección pasada. Pero cuando existe una pequeña avidez, es una infección reciente porque todavía la IgG no logra reconocer a los microorganismos. La siguiente. Este es un caso. A ver qué piensan de este caso. Caso número 1, a ver, pensemos. La mayoría de acá que los conozco saben inglés. Doctor Percy Pacora sabe mucho inglés. A ver, dice, una mujer de 28 años con aborto recurrente, ¿no? Se le aconseja un TORCH, ¿no? Y después en el análisis sale que la IgM y la IgG son positivas. ¿Qué significa eso? IgM e IgG positivas. ¿Qué significa? Infección reciente, ¿no? ¿Necesita tratamiento? ¿Esta paciente necesita tratamiento? ¿No está embarazada? No, porque la enfermedad se autolimita. Esto es lo bueno de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis se autolimita, o sea, nos infectamos, es como un resfriado, y se autolimita y quedamos con nuestra IgG persistente por forever, como dicen, ¿no? Dice, la toxoplasmosis puede producir abortos recurrentes. Esto es lo que se decía antes, ¿no? Justamente cuando habían abortos recurrentes, toxoplasmosis, ¿no? Pero no es así. O sea, para que una toxoplasmosis produzca aborto, tiene que ser una toxoplasmosis activa, aguda. Entonces, la toxoplasmosis no produce abortos recurrentes, porque es una aguda solamente una vez. Ahí puede producir abortos, pero después no produce abortos. Después de la infección aguda, la mujer llega a ser inmune a la toxoplasmosis y es improbable que nuevamente se reinfecte con toxoplasmosis, a menos que tenga que sea inmunocomprometida, ¿no? Otro caso. A ver, pensemos por favor todos para no dormirnos. Una mujer de 30 años, primigrávida, tratada de infertilidad y detectada de tener toxoplasmosis aguda, miren, aguda, a las 10 semanas tiene IgM positivo, ¿no? ¿Qué hacemos? A ver, 30 años, tiene 10 semanas, ¿qué hacemos? Dice, empezar con espiramicina, ¿no? Recomendar ultrasonografía, ¿no? Y si existe anomalías congénitas, aconsejar la terminación del embarazo. Nuestra política, nuestras leyes no recomiendan eso, ¿no? O sea, está prohibido eso, pero yo pienso que hay que decir a la paciente o los familiares quienes deben decidir esto, ¿no? Y si no existen anomalías,
Bueno, la consejería es menor la consejería y podemos seguir a la paciente. 10 a 15% de probabilidades de infección fetal con un 40 a 60% de posibilidades de que sea severo, sea un 6 a 10%. Eso sí, se necesita una amniocentesis en el segundo trimestre, ¿no? Y un monitoreo con ultrasonografía regular posteriormente, ¿no? Y el tratamiento a través del embarazo. Bueno, no sé, la amniocentesis realmente cada vez, yo no sé, en los diferentes hospitales no la hacemos, ¿no? En la maternidad creo que sí lo hacen, no sé si lo hacen para esto, ¿no? Pero sí se necesita hacer amniocentesis para seguir estos casos, ¿no? Si la ultrasonografía no detecta anomalías, consejería. Si la mujer no quiere continuar el embarazo, ofrecerle la interrupción del embarazo. Si la mujer quiere continuar el embarazo, ¿no? Continuar con espiramicina, amniocentesis a las 18 semanas. Si no se detecta infección, continuar con espiramicina y ultrasonografía de control. Si se detecta la infección, consejería, ¿no? Acerca del 6 a 10% de probabilidades de que el bebé salga afectado y nuevamente ofrecer la interrupción del embarazo. Si la mujer no quiere la interrupción del embarazo, seguir con sulfadiazina, pirimetamina, sulfadiazina, ¿no? Y la ultrasonografía cada mes. 5 minutos. Okay. En el segundo trimestre, las posibilidades de que el bebé se infecte, de que el feto se infecte es el 20 al 30%, ¿no? Y un daño severo en el 10%. También comenzar con espiramicina y aconsejar hacer ultrasonografía con amniocentesis para encontrar evidencias de que el feto tiene algún daño o alguna infección. Si no existe infección fetal, continuar con espiramicina. Si existe infección fetal, ofrecer nuevamente la interrupción del embarazo, ¿no? Menor de 20 semanas o, de no ser así, empezar con sulfadiazina, pirimetamina, alternando con espiramicina. Esto es todo un esquema y la ultrasonografía mensual. En menor de 35 semanas, el tercer trimestre, manejar como en el segundo trimestre y empezar con espiramicina y aconsejar la amniocentesis con ultrasonografía mensual, y mayor de 37 semanas simplemente esperar el parto. Estos son los tratamientos que hemos estado hablando, las dosis de espiramicina, sulfadiazina, pirimetamina, folínico, lo que se pueden, lo voy a dejar ahí para que lo tengan para su revisión. ¿Qué pasa con rubiola? Rubiola, lo bueno que a las adolescentes, ya casi todas las adolescentes están vacunadas, ¿no? Entonces, eso es muy bueno, ¿no? Es una medida de salud pública realmente que nos ha aliviado mucho este problema con la rubiola, ¿no? Pero igualito, también todas estas enfermedades tienen la misma forma de diagnosticar y casi tratar, pero cambian simplemente los tratamientos, ¿no? Si la IgG es no reactiva y la IgM es no reactiva, la avidez de IgG es no aplicable, o sea, la persona no está infectada. Pero si una persona tiene IgG reactiva y una IgM no reactiva, es una infección pasada, especialmente si la avidez es alta. Si tiene una IgG reactiva y la IgM reactiva también y tiene una avidez baja, es una infección primaria, ¿no? Y si tiene las dos IgGs reactivas y gran avidez, es una infección no primaria con bajo riesgo de transmisión en el útero. Hoy día conversando con el jefe de patología clínica de mi hospital, el doctor Gerardo Ronceros, me dice que en el hospital ya van a hacer, a todas las pacientes le dan ya todo, ¿no? O sea, no que primero IgG, después IgM, no, todo. Le van a dar IgG, IgM y avidez de IgG, como están dando en ROE, creo. La mujer que presenta, es un caso 1, la mujer que se presenta por consejería antes del embarazo, ¿no? Si es positiva para rubiola,
simplemente esta mujer pues tiene una infección a rubiola, está inmune para rubiola, es positiva para IgG, está inmune, probablemente ha tenido la rubiola. Si es negativa, está en riesgo para rubiola, hay que vacunarla. Como decíamos, cada vez hay menos mujeres que no están vacunadas y susceptibles para rubiola, ¿no? Esta mujer, 26 años, quiere ser vacunada, está en el 25º día del ciclo, usa contraceptivos, su test de embarazo es positivo. ¿Qué hacer? 25 días del ciclo, usa contraceptivos y el test de embarazo sale positivo. ¿Qué hacer? O sea, simplemente seguirla, ¿no? No tenemos por qué ofrecerle interrupción del embarazo. Esta otra mujer, otro estudio, otro caso en el cual es no conocido el estado de rubiola, se ordena el IgG para rubiola, en el primer trimestre sale negativo. En el caso de que sea negativo, la mujer debe ser educada, ¿no? Y ser vacunada, y asegurar que no tiene síntomas ni signos de rubiola. Si es positivo, hay que hacer toda la batería, ¿no? De ver el IgM, etcétera, ¿no? Ya vamos a terminar. Caso 4. Una mujer, 5 semanas de edad gestacional, tiene IgG para rubiola positiva, IgM negativa, ¿no? Dice, repetir el IgM semanalmente por 2 a 3 semanas, y si la IgM es negativa, reasegurar. Si es positiva, proponer la interrupción del embarazo. Mira, tienen 5 semanas, ¿no? Si es que sale la IgM positiva, ¿no? Creo que ya pasamos 5 minutos. Sí, hay varios casos acá, ejemplos. ¿Qué hacer, no? Porque realmente es una interrogación realmente cuando tenemos una paciente al frente. ¿Qué hacer cuando tiene estas cosas positivas, no? Aquí hay varios ejemplos también con citomegalovirus, también con herpes, con herpes también, ¿no? ¿Qué hacer? Habla de la cesárea, y finalmente creo que solamente las lecciones últimas aprendidas, ¿no? Una mujer con infección pasada, con rubiola o toxoplasma, son improbables de reinfectarse. Las recurrencias, sin embargo, las reinfecciones o recurrencias con citomegalovirus o herpes virus son comunes. O sea, el herpes virus y citomegalovirus sí pueden recurrir. Recordar, las infecciones a TORCH nunca producen abortos recurrentes, ¿no? Ni muertos, o sea, recurrentes, ni partos prematuros recurrentes, pero pueden explicar algunos eventos cuando existe la infección aguda a estas infecciones, ¿no? El tratamiento, el diagnóstico temprano y el tratamiento de la toxoplasmosis y el herpes virus mejoran el pronóstico fetal. La sección cesárea es útil para las mujeres solamente con herpes cuando existen lesiones dentro en la vagina, ¿no? Solamente cuando existe, no es cuando tiene IgG positivo para herpes. Las mujeres que planifican un embarazo y que su estado de rubiola no es conocido, deben ser vacunadas, ¿no? Y debe aconsejárseles de no concebir hasta por lo menos un mes después de la vacuna. Todos los recién nacidos deben ser seguidos estrechamente para buscar secuelas en el futuro, ¿no? Siempre reconfirmar los test positivos en un laboratorio referencial. A veces realmente hay que ver también dónde mandamos los test, ¿no? El laboratorio referencial es el laboratorio del Instituto Nacional de Salud, ¿no? Pero ahí termino. Y hay que tener cuidado mucho. Hay laboratorios y laboratorios, ¿no? La infección materna no significa necesariamente infección fetal, ¿no?
la consejería a la pareja acerca del riesgo de la infección fetal y el riesgo del daño fetal es importante, ¿no? Esos son diferentes otros casos también que sería interesante que ustedes ya los pueden leer para ver un poco, creo que esos ayudan a ver qué podemos hacer en nuestra práctica regular, ¿no? Con este tipo de pacientes. Gracias. Okay. Gracias, doctor Sisto Sánchez.